Muy buenas tardes. En atención a la convocatoria que da inicio a las 6 de la tarde y los presentes que se han ido conectando. Todavía nos faltan muchas personas más por conectarse a la sesión. Eh, no sé si damos un par de minutos más o de acuerdo. Tengo un registro que son alrededor de casi 70 personas, entonces voy a dar chance unos minutos más y eh, ahorita al ratito empiezo la sesión. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el agrado y además el placer de poder contar con la participación de la doctora Vanessa Smith. La doctora Vanessa, ella, bueno, tuvo su licenciatura en psicología en la Universidad de Costa Rica y su doctorado en psicología social en la Universidad Philips de Marburg, Alemania. Actualmente es profesora catedrática de la Escuela de Psicología e investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Sus principales líneas temáticas sería cognición social y su especialidad, cogniciones sociales, relaciones intergrupales, identidad étnica, aculturación, psicología social de la salud, medición y psicometría. Asimismo, vale la pena resaltar que tiene una amplia experiencia en lo que es el desarrollo de trabajos académicos, científicos, en producciones de investigaciones en revistas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Y la razón por la cual quise invitarle en este espacio es para que nos pudiera compartir un poco su experiencia y nos pudiera orientar en estos aspectos que hemos venido trabajando en términos de cómo escribir, dónde publicar y esta serie de consultas que se han realizado en términos de estas temáticas. Y bueno, sin más, para aprovechar el espacio, les agradezco la participación del día de hoy y le doy la palabra a la doctora Vanessa. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Siu, por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Yo espero Sí, que... correcto. Ok, primero, bueno, un honor. A mí me encantan estos temas y yo admiro mucho el trabajo que vos has hecho, entonces, en la ULACIT en general, ¿verdad? Y todo. Y admiro también mucho digamos, la motivación de de las personas de investigar y de producir conocimiento y de publicar. Entonces yo con mucho gusto puedo compartir algunas de las experiencias que tengo yo, que no se generalizan a todas las experiencias de, ¿verdad? De publicación, pero que algunas de las cosas que yo les puedo decir las pueden tomar para su propia experiencia, ¿verdad? Haciendo las modificaciones, ¿verdad? Necesarias. Entonces yo quería compartir con ustedes en esta charla, como dividirla en tres partes, una que tiene que ver con por qué investigar muy rápidamente, cuál es la importancia de la publicación científica, luego que habláramos de los artículos como tal, qué estructura tienen, qué componentes tienen, qué recomendaciones les doy yo sobre el tema de qué es lo que lleva un artículo y después hablar de todo el tema de cuáles son las fases que hay que tomar en cuenta desde empezar a escribir hasta, ¿verdad? Hasta la parte final de la publicación, que he aprendido algunas cosas, a lo largo del camino que pueden ser muy útiles para las personas que están empezando a escribir y para las personas que también tienen experiencia. Yo no sé si hemos pensado en, tal vez hago pausas para las preguntas o me pueden avisar si alguien tiene alguna pregunta muy urgente en el camino para ir evacuándolas. Ustedes deciden cómo quieren que lo hagamos. Yo estoy a su disposición. Traje una presentación que también se las mandé para que la tengan para ustedes, para sus usos, para que la puedan compartir en sus clases o en sus trabajos o en más seminarios en el futuro. Entonces, lo primero es por qué es importante investigar, ¿verdad? Publicar, ¿verdad? Se dice que es muy típico que se diga que la ciencia que no se ve no existe y eso es muy, muy cierto. Aunque hagamos una muy buena tesis, aunque hagamos un buen proyecto de investigación o de extensión o de acción social, hay que publicarlo, ¿verdad? Porque de lo contrario se queda en las bibliotecas y aunque tengamos ahora acceso a las tesis y a los resúmenes, la forma privilegiada de comunicación entre pares académicos es el artículo científico y es la publicación en revistas académicas o científicas. ¿Por qué es importante hacerlo? O sea,
el trabajo que hacemos nosotros en la academia es precisamente formar profesionales, formar futuros personas, ¿verdad? Que tengan un propósito en la sociedad determinado. Y si no compartimos ese conocimiento, no van a poder aprender a solucionar problemas. También sirve para comunicar, para difundir, para educar, para formar, también para obtener retroalimentación. No hay nada más bonito que llegar a un curso y leer un artículo de un profesor de uno, ¿verdad? O poder aprender a leer artículos, y es bueno que entonces nosotros como profesores, como estudiantes, como docentes, como investigadores, como profesionales, sepamos cómo se hace un artículo, cómo leerlo, ¿verdad? También cómo leerlo, pero también cómo se hace un artículo, ¿verdad? Y por supuesto también tiene que ver mucho con las personas que hacen carrera académica o profesional, o los mismos profesionales que tienen artículos en revistas, tienen mucho más prestigio y mucho más estatus que otros profesionales. Entonces siempre es bueno tener esa posibilidad de publicar, ¿verdad? También para muchos de los que nos dedicamos exclusivamente a la academia, la publicación es uno de los principales requisitos para poder acceder a fondos para seguir publicando, ¿verdad? Entonces, todas estas son algunas razones para publicar, ¿verdad? Aquí me gusta mucho este texto que aquí se los dejo, no sé si tengo las referencias, después se las puedo pasar, ¿verdad? Es una actividad indispensable para la difusión y el avance del conocimiento científico y tecnológico, y permite evaluar directamente a las universidades, a los grupos de investigación, ¿verdad? Este, todo proyecto de investigación hace una contribución cuando sus resultados se consignan en algún artículo científico, ¿verdad? Y esta actividad, como cualquier otra, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Es todo un área, hay toda una discusión sobre el tema de la publicación, pero todos estamos de acuerdo en que es muy importante publicar, ¿verdad? Aquí yo quiero hacer una diferencia entre difusión y divulgación, que es un área también sumamente importante. Cuando nosotros estamos compartiendo nuestro conocimiento en revistas académicas y científicas con otros pares científicos, a eso le llamamos difusión científica. Pero cuando estamos difundiendo la información a un público más general en un lenguaje distinto, a eso se le llama divulgación, y eso es algo que también tenemos que sacar seminarios. Les recomiendo hacer un seminario sobre este tema, sobre cómo divulgar información, que es distinto a difundir, ¿verdad? Porque la estructura y los tips que les voy a dar yo en esta presentación tienen que ver más con artículos científicos y académicos, pero hay todo un trabajo de cómo traducir todo esto de los artículos científicos a un, por ejemplo, periódico, en un infograma, o en un póster en el Facebook, por ejemplo, o en un TikTok, ¿verdad? La divulgación científica, o en un libro de divulgación. Hay otra forma de comunicarse, y eso es bueno que también pudieran hacer seminarios. Hay un colega, Andrés Castillo, de la Universidad de Costa Rica, que se especializó precisamente en divulgación, y que podrían invitarlo a compartir lo que él sabe de divulgación en este tema e investiga sobre este tema. Muy bien, yo lo que quiero es que trabajemos esto del artículo de investigación, sobre todo artículos empíricos, ¿verdad? Y entonces ahora quiero pasar al tema de, bueno, no sé si hay algún comentario sobre el tema de la importancia, sobre el tema de por qué publicar, si hay alguna reflexión que a alguien se le ocurra, ¿verdad? Antes de pasar el qué. Yo asumo que todos sabemos que es importante, por eso estamos todos aquí, ¿verdad? Pero siempre si alguien tiene alguna reflexión o comentario, que lo anote ahí, que lo vaya pensando o que lo vaya compartiendo. Ahora quiero pasar al tema de la estructura del artículo, de la anatomía del artículo, y conoce como research paper, ¿verdad? Y lo que quiero es concentrarme en esto de un trabajo original, hecho por nosotros, ¿verdad? Que es revisado por expertos, publicado en una revista científica. A eso me refiero como artículo, ¿verdad? Es muy distinto a los artículos de los periódicos o los artículos de opinión ¿verdad? Me estoy refiriendo a este tipo de artículos, ¿verdad? Y espero que eso sea, que haya hecho bien la tarea, que eso sea lo que quieren, ¿verdad? Y hay muchos tipos de artículos, ¿verdad? Hay unos que son tipo ensayo, hay revisiones bibliográficas o de literatura, hay comunicaciones de experiencia,
experiencias, hay estudios de caso, artículos solo metodológicos, de técnicas, reseñas, informes y libros, biografías, pero está el que más, ¿verdad?, se usa en la investigación empírica, en las que trabajamos con seres humanos, con animales también, o con procesos, que es el artículo empírico, que también se le llama artículo original y de investigación. Vean, el de revisiones bibliográficas o el de revisión de la literatura se las trae. Es otro seminario completo exclusivamente para esos. Son buenísimos. Ahorita les hablo un poquito sobre estos, pero no es el tema que vamos a tocar hoy. Pero sí sería bueno sacar otros seminarios solamente para ver cómo se hace un artículo de estado de la cuestión, de revisión sistemática o de metaanálisis, que son los tipos de artículos de revisión bibliográfica que hay. Pero después hablamos de esto. Yo me voy a referir a los que nosotros tenemos una investigación, ¿verdad?, que realizamos empírica, en donde tenemos que reportar resultados de investigación, ¿verdad? Y aquí entonces vamos a hablar de la anatomía de un artículo. Normalmente un artículo publicado en las revistas científicas tiene una estructura como esta, ¿verdad? Todos tienen un título de fijo, todos tienen autores, las afiliaciones de los autores y los conflictos de intereses o el financiamiento que tengan los autores. Todos tienen un resumen, una introducción, y dentro tienen el método, resultados, discusión y conclusión, algunas veces discusión y conclusión, referencias y algunos apéndices en algunos casos, pero por lo general todo artículo de publicación científica empírico tiene esta misma estructura. Entonces vamos a ir por cada una de las partes del artículo dándoles algunas recomendaciones o algunas reflexiones sobre aspectos fundamentales que tienen que tener el artículo. Y aquí ustedes me avisan si alguien levantó la mano, tiene alguna pregunta que yo pueda ir contestando, porque en este momento no veo. Más bien, si me ayudan, si hay preguntas, me interrumpen y me Claro, ayudan. yo le voy indicando si hay alguna mano levantada. Ujú. Listo, Excelente, gracias. pura vida. Muy bien. Ok, con respecto al título, existen muchas formas de hacer títulos, ¿verdad? Em, Sin embargo, uno podría clasificarlos en dos tipos de artículos. El artículo resumen, el título resumen, que es el título donde se ve, donde se indica cuáles son las dos variables o tres variables o las variables que están asociándose o estudiándose o analizándose en la población, ¿verdad? En la que se está haciendo el estudio. Y, y están los títulos que llamamos de conclusión, en donde básicamente se resume el resultado principal del artículo. No sé si han notado que existen esos dos tipos de títulos. Por ejemplo, el más usado o el que yo he usado más es esto, el de resumen. Por ejemplo, aquí tenemos el efecto de la retroalimentación auditiva y visual en el aprendizaje de vocabulario en niños y niñas de 7 y 8 años. Podría ser más extenso, pero aquí ya me están diciendo que es un artículo en donde quiero ver el impacto de esto sobre el aprendizaje, ¿verdad? De la retroalimentación auditiva y visual en el aprendizaje. Y ya al decir efecto, ya yo estoy pensando que están haciendo un experimento, que hicieron un estudio experimental o un estudio longitudinal, porque yo no hablaría de efectos a menos que yo tuviera un diseño claro que pueda analizar relaciones causa y efecto. O está el título de conclusión, que fueron los resultados de este estudio, donde dicen que los niños aprenden más rápido si se les ofrece retroalimentación visual y auditiva, es decir, juntos, los dos tipos de retroalimentación. Vean qué interesante, estos son muy buenos artículos, muy buenos títulos, estos títulos son muy atractivos, pero no todas las revistas les gustan, ¿verdad? También he visto algunos que ponen una frase como ya no más, basta ya, o una pregunta y después una especificación de las variables a estudiar en la población a estudiar. También es eso, lo voy a poner para la próxima presentación como otro ejemplo de otro título, pero son básicamente de resumen y de conclusión. Una cosa sí es muy importante es que no sean títulos demasiado largos porque las personas se pierden o los buscadores no los encuentran. Entonces se recomienda que no pasen de las 12 palabras, aunque hay revistas que pueden pedirles más o menos, ¿verdad? Una cosa muy importante con esto de los títulos es que se fijen en las revistas en las que quieren publicar cómo son los títulos, qué es lo que, y que se fijen muy bien en las revistas qué es lo que piden. Eso lo vamos a ver al final. Nada más les digo, de ahora en adelante la consigna es fíjese dónde va a publicar y haga, ¿verdad? Y siga las instrucciones de la revista donde va a publicar. Bueno, eso con respecto al título. Ahora, con respecto a las autorías, hay toda una discusión. ¿Quién puede
estar como autor en un artículo. Normalmente la investigación se hace en grupos de investigación, en equipos de investigación. Cada vez se hace más investigación en equipos y siempre de ahí es quien, y como en, para algunas áreas es importantísimo aparecer en los artículos porque te pagan precisamente para que produzcas conocimiento y lo difundas. Entonces siempre hay muchas discusiones sobre quién es el autor o quién va de primero, quién va de segundo, quién va de tercero. Esto es nada más un chiste que les dejo aquí para que lo lean después con calma sobre las autorías, pero por ejemplo, el último autor es como el papá o la mamá de los tomates, ¿verdad? Que nunca ha leído el artículo, pero que fue el que consiguió el financiamiento y va en el artículo. Eso tiene que ver con algunas prácticas y alguna crítica que se hace a los autores, pero hay discusión muy seria sobre el tema de quién puede estar como autor en nuestros artículos, ¿verdad? Aquí les dejo en Archivos de Cardiología de México el editorial donde vienen recomendaciones de quién puede ser el primer autor o cómo definir el orden de los autores. Uno pensaría que es la persona que más, ¿verdad? Que dirige la investigación o que hizo toda la investigación, ¿verdad? Además existe esta iniciativa que se llama Credit, que es una taxonomía de cómo los autores eh, participan en un artículo científico y muchas revistas actuales están utilizando estos criterios y le están pidiendo a los autores que digan quién contribuyó haciendo qué. Por ejemplo, en estos roles, quién hay que poner qué autor o las siglas del autor que contribuyó en la conceptualización, en el análisis de datos, en la curación de los datos, en la consecución de los fondos, en hacer la investigación, en la metodología del estudio, en la administración del proyecto. Vean, todos estos en las fuentes, en el software, la supervisión, todos estos son los roles de las personas que contribuyeron a un artículo y muchas revistas están pidiendo que cuando ustedes manden el artículo digan quién contribuyó en qué parte, para que no aparezcan personas, ¿verdad? De un pronto a otro que las metieron en el artículo y no entendieron. Además, vean, esto es muy importante porque se han dado muchos escándalos de autores que son muy buenos, muy famosos, a quienes se les invita a ser autor de un artículo solo para que aparezca y que tenga más chance de ser publicado. Entonces, yo no sé si ustedes conocen, ¿verdad? Pero hubo un escándalo de un autor español que aparecía en muchas revistas de muchos países en donde en realidad era que le pagaban para que figurara como autor de los artículos porque hay una, ¿verdad? Lamentable práctica de que si que si los autores son muy buenos y muy famosos, es muy probable de que sí les den más chance de publicar. Entonces, lamentablemente se han dado muchos problemas éticos con las autorías y por eso es que surgen estas iniciativas. Entonces, les dejo aquí el enlace a este crédito, a esta comisión a esta taxología, ¿verdad? De los roles que pueden tener las personas que contribuyen en un artículo, ¿verdad? Que les puede servir a ustedes también para definir quién puede participar de un artículo o no. Entonces, para que vean qué importante es el tema de quiénes son los autores de un artículo que a uno le parece como son todos los que trabajamos en la investigación, decimos nosotros. Bueno, pero ha habido prácticas poco éticas que han hecho que la necesidad de que tengamos que definir quiénes son los autores. Ahora, ¿quiénes son los Em, autores? Ajá, sí, Perdón, por acá tengo una pregunta, tal vez ajá, antes de continuar con el próximo tema. Es de Carlos Durán. Voy a leerla, pero no sé si desea Carlos, yo también. eh, aquí ya tiene la posibilidad de abrir su micrófono, como para hacer también el diálogo un poco más activo. Claro. Adelante. Hola, Carlos. Tengo varios Carlos por Ahora acá. sí, ahí sí me oyen. Ahí sí, adelante, gracias. Ok. Sí, mi pregunta es porque hace unos años yo participaba con algunos estudiantes asesorándolo en lo que eran los trabajos de investigación, de tesis sobre todo. Ujú, Y ujú.
siempre em, en uno de esos trabajos se hizo una publicación en una revista y como dicen, me dejaron por fuera. Y entonces siempre cuestioné de que si eso era así, que aparece solo el estudiante para publicar o los profesores que asesoramos podemos aparecer también dentro del listado de autores. Gracias. Muy buena pregunta, Carlos. Hay toda una discusión al respecto. Eh, depende. Eh, em, yo siempre negocio con mis estudiantes que al final de la tesis publicamos juntos. Yo siempre lo negocio desde el puro inicio porque es una forma muy bonita de cerrar el proyecto, pero no lo asumo como algo automático, sino como una negociación. ¿Por qué? Porque en algunas prácticas, en algunas facultades, más bien se usaba dejar el estudiante por fuera y que el director se arrogara todo el artículo, que Ah, es el otro extremo, ¿verdad? Que es el otro extremo. Entonces, eso, para evitar ese tipo de prácticas, yo lo que hago es negociarlo con el estudiante y que sea de mutuo acuerdo. Pero que vean lo importante que es. Y yo, y siempre terminamos con todo el equipo asesor, el estudiante o la estudiante de primera autora, ¿verdad? De autor de correspondencia. Pero, ojo, todos participamos no solamente de la dirección de la tesis, sino de la confección del artículo, ¿ya? Es decir, tal vez la estudiante y yo hacemos una primera versión del artículo y luego los asesores se meten a trabajar el artículo. ¿Por qué? Porque la idea es que hagan una contribución sustancial al artículo, porque la tesis no es lo mismo que el artículo, ¿verdad? sí, Son cosas distintas. Pero yo te recomendaría negociarlo desde el inicio, ¿verdad? Negociarlo desde el inicio, decirle, claro, con mucho gusto, podemos hacer el trabajo en conjunto, pero a mí me gusta que cerremos el proceso con un artículo para que se beneficie usted y me beneficie yo. En mi caso, cuando en el extranjero, más bien uno quiere publicar con el profesor, ya uno quiere terminar su artículo con el equipo que le estuvo asesorando porque hacemos una investigación en conjunto. La otra cosa es que yo dirijo tesis que están en el marco de mis proyectos de investigación y eso ayuda mucho a que los estudiantes se compenetren con uno y que no vean que es que uno les está robando el trabajo, sino que es un trabajo en conjunto. Entonces yo lo hago, pero no es una discusión fácil. No todos los profesores tienen esa apertura, no todas las escuelas lo promueven y sí he visto abusos de los profesores a los estudiantes. Y sí he visto estudiantes que dicen, y yo puedo publicar, y uno se queda, pero claro, no hubiera podido hacer la investigación si yo no estoy en ella, ¿verdad? Así que yo entiendo tu frustración. ok, gracias. Entonces, la consigna, negocienlo desde el inicio, desde antes de hacer la tesis. Si el estudiante no está dispuesto a publicar con uno y entonces uno ve si quiere dirigir o no, ¿verdad? Y lo que me ha pasado es que también cuando el estudiante ya termina la tesis, tiene un montón de información muy valiosa, pero ya está en otra etapa de su vida, ya no quiere seguir trabajando y no quiere, entonces ahí le dice uno, bueno, si gusta, entonces puedo utilizar yo esa información, ¿verdad? Pero imagínate que yo incluyo hasta en el consentimiento informado que le voy a dar a las personas con las que trabajo en las investigaciones, les digo que sus datos podrán ser utilizados en futuras tesis, investigaciones, en docencia, hasta ahí me cuido, ¿verdad? Porque hasta la persona que participa en la investigación del estudiante tiene que saber que después va a salir en una publicación, ¿verdad? Sí, no, si esto de hacer investigación es complejo, ¿verdad? Pero vea, entonces, pensando en esa situación en donde hay una tesis, en donde se pueden publicar cosas, piensen en quiénes pueden ser los autores, los que tengan una contribución sustancial en el artículo, los que tengan capacidad para responder por el artículo, ¿verdad? Es decir, que si alguien me pregunta a mí por un artículo, yo sepa por lo menos de qué trata, que yo lo haya y que hayan aprobado la versión final del manuscrito, es decir, que todo el que ponga el nombre ahí haya visto el manuscrito final, porque si no sería como firmar un cheque en blanco. Tanto es así que en las revistas le mandan a decir a uno, mire, usted está listado como autor en este artículo, por favor regístrese en la plataforma. O le dicen a uno, vea, usted ha sido listado como autor. Y si uno dice, qué raro, porque estoy yo en este artículo y no sabe cuál artículo es, ahí pregúntese si va su nombre o no va, ¿verdad?
pero es una excelente experiencia y pasa en la vida. Ya voy a pasar al siguiente tema de quiénes son los autores, al tema de del financiamiento y reconocimientos, pero no sé si hay alguna, ahí me van diciendo, yo voy y ahí me van diciendo, ¿verdad? Otro tema importante es que desde dónde escriben los autores. Es decir, hay que poner desde qué compañía, empresa, universidad está escribiendo porque pueden haber conflictos de intereses. Entonces, por lo general hay que decir desde dónde se financió la investigación, desde el puro inicio, en la parte introductoria del artículo, vean que no hemos llegado al contenido del artículo, nada más quién lo suscribe y desde dónde lo está haciendo, ¿verdad? Porque es muy importante decir quién lo financió a uno, ¿verdad? Porque no es lo mismo que lo financie, ¿verdad? Qué sé yo, que si uno va a hablar de una investigación y lo está financiando la agencia que produce el fármaco, pues es distinto a si uno es un evaluador independiente del fármaco, ¿verdad? Y aquí hay una forma como muy gráfica, ¿verdad? Le doy todos los fondos para investigar lo que usted quiera siempre y cuando llegue a estas conclusiones. Eso es lo que se quiere evitar cuando las revistas le piden a uno que diga desde dónde está escribiendo, quién lo financió y si tiene algún conflicto de intereses. Y eso es parte de lo que le piden a uno completar y es lo que aparece prácticamente de primero en las revistas, ¿verdad? Luego ya pasamos de el título, autores, desde dónde escriben y una parte muy importante es el resumen y vieran que yo creo que nosotros no le damos la importancia debida a los resúmenes. Lo que se recomienda es hacer los resúmenes como el artículo, introducción, método, resultados, discusión y conclusión. Que sea en un solo párrafo, ¿verdad? Es importante que sea en un solo párrafo porque los buscadores y los buscadores en las redes lo que hacen es jalar el párrafo completo y ese es el que leemos nosotros cuando andamos buscando artículos, ¿verdad? Y lo más importante es que se ha observado que las personas no leen los artículos seguidos ni completos, ¿verdad? Primero los escanean empezando por el resumen y la conclusión. Entonces, por lo general, la gente lee las primeras, el título y como las últimas frases del resumen para ver para dónde va el artículo antes de leerlo y citarlo. Y eso es muy importante, ayudarle al lector a encontrar lo más importante de mi artículo desde el resumen y por lo general el resumen se escribe al puro final, ¿verdad? De hecho, se recomienda escribir ciertas partes al puro final, como el resumen y las palabras claves, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hemos visto, uno de los problemas que hemos visto es que los resultados y las conclusiones son en lo que menos escribimos bien en los resúmenes. Entonces hay que tener cuidado porque ahí es donde se fija la gente, ¿verdad? Y la otra cosa que es muy importante en las revistas, sobre todo en Latinoamérica, muchas revistas nos están pidiendo el resumen en español, el resumen en inglés y hasta en portugués, ¿verdad? Y ahí es donde nos hemos encontrado con unos resúmenes hechos en traductores como mecánicos, ¿verdad? Y que se ven horribles, o sea, que se ve realmente que fue una máquina, aunque cada vez las máquinas están haciendo unas traducciones maravillosas, ¿verdad? Entonces no dejen los resúmenes a las máquinas, pero ayúdense de las máquinas. Y uno de los que yo utilizo para que me revise el inglés es Grammarly u otras herramientas que le ayudan a uno a mejorar el inglés después de que uno traduce las cosas, ¿verdad? También si van a escribir en inglés, ayuda mucho escribir directamente en inglés, no hacer la traducción del español en inglés porque se nota que está en español nada más que con las palabras en inglés. Entonces, si ustedes tienen la capacidad de escribir directamente en inglés, traten de escribir directamente en inglés porque si no, ¿verdad? Se nota la diferencia. Y existen traductores tecnologías que le ayudan a uno a mejorar, pero no hay nada como una persona que le haga la revisión filológica del artículo en inglés o la revisión, ¿verdad?, del inglés. Siempre ayuda a que un humano los vea. Después hablamos de la inteligencia artificial, que me imagino que es una pregunta que va a salir. Ahí les tengo el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ya tenemos hasta ahí. Muy bien, hasta ahí la parte casi de la portada. Vamos al tema de la introducción. Yo no sé si yo veo en el chat varias cosas, pero no Hay tienen que una ver. pregunta que habla acerca de cómo funciona el tema del financiamiento en las universidades.
Uy, qué buena pregunta. Depende de la universidad, ¿verdad? Depende de la universidad. Digamos, en las universidades públicas tenemos una vicerrectoría de investigación que es la que reparte fondos a los investigadores y a los equipos de investigación que presentan proyectos. Pero también existen agencias internacionales o nacionales que dan fondos para investigar. Cada vez más, aún en la investigación en universidades públicas, cada vez más se nos está pidiendo que busquemos fondos por nuestra cuenta. Podríamos algún día hablar sobre las agencias que dan fondos porque no necesariamente son universidades, también hay fondos privados. Y hasta uno podría buscar fondos en empresas porque podría perfectamente ofrecer proyectos a empresas para que puedan descontarlas de los impuestos también. Pero en las universidades públicas contamos con parte del presupuesto que se le da a la universidad pública, pasa a la Vicerrectoría de Investigación y ellos son los que definen distintas formas de financiamiento por concurso o ya sea, sí, principalmente por concurso y hay distintos, como quien dice, fondos. Hay unos fondos semilla para proyectos que están iniciando, hay fondos para grupos de investigación y los investigadores y las investigadoras hacemos equipos de investigación, formulamos proyectos y concursamos por esos fondos también. Eso es otro tema, otro seminario. Ya llevamos 3 seminarios, ¿verdad? Ese Sí, es ya otro. llevamos por lo menos tres diferentes. Sí, 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 pero el tema de cómo hacer un buen proyecto y cómo buscarle financiamiento es algo que, que es un tema en sí mismo, ¿verdad? Yo no sé si por ahí va la pregunta o si era algo más específico de cómo funciona. No. Creo que un seminario futuro puede ser el tema de cómo conseguir fondos, concursos externos, pero por entes internacionales. Sí, Eso sí, es también súper importante. claro, existe Horizontes 2020, existe el Instituto Nacional de Salud de México, de Estados Unidos, la Agencia de Investigación, que son que por supuesto, las universidades tienen grandes ventajas porque ahí se hace investigación, pero los hospitales también, por ejemplo, y las empresas también. También, sí, se puede ir a hacer enlaces con la empresa privada para hacer investigación. Claro, hay que buscar. Hay también, por ejemplo, nosotros tenemos en la Universidad de Costa Rica una incubadora, ¿verdad? Todo un área de innovación de proyectos I+D, ¿verdad? I de más desarrollo. Eso, claro, las mismas universidades podrían en sí mismas ser captadoras de fondos para investigación. Y el departamento de la Vicerrectoría de Investigación, el departamento de investigación de ustedes puede perfectamente convertirse en una impulsadora o una incubadora de fondos para investigación, claro, claro. No, ya veo que van rápido. Por ahora estamos en los artículos, ¿verdad? Entonces ahora pasemos, pasemos al tema de pasemos al tema de la introducción. Voy. Que me están llamando, entonces estoy diciendo que estoy en la conferencia para que no sigan llamando. Ok, muy bien. El tema de la introducción es presentar el reporte de investigación que ustedes están haciendo. Y aquí una de las cosas más importantes es que un artículo no es una tesis. Es decir, en una introducción, uno presenta la investigación y yo les traje aquí algunas preguntas que deben responderse en la introducción de un artículo, que es, ¿qué es lo que se va a investigar? ¿Qué es qué es lo que se quiere responder? ¿Por qué es importante? ¿Qué sabemos sobre el tema? ¿Cuál es el modelo teórico con el que estoy trabajando y cuáles son las hipótesis que se van a contrastar o los objetivos que se van a contestar o las preguntas que se van a contestar? Pero no que, como ustedes pueden ver, aquí estoy diciendo introducción, justificación, ¿verdad? Antecedentes, marco teórico e hipótesis, ¿verdad? Que estoy haciendo, pero en un artículo no van los títulos así, uno no dice, voy a presentar el marco teórico. He visto revistas que sí piden que piden concretamente esa estructura, pero la mayoría de las revistas no piden, nada más le dicen a uno introducción, ¿verdad?
Dentro de la introducción ustedes pueden poner subtítulos y subtemas, pero que los títulos no digan introducción, justificación, marco teórico, porque no es una tesis, es un artículo, ¿verdad? Entonces, muy importante, estas preguntas, este tip que les doy son lo que ustedes tendrían que responder en una introducción con, ojo, muy fundamentado con bibliografía. En una introducción en donde uno encuentra todas las referencias prácticamente de los, de los artículos, ¿verdad? También encuentran una en la parte metodológica, las referencias metodológicas y de los instrumentos que van a utilizar, y en la discusión volvemos a encontrar más referencias, pero en la parte de los artículos donde más están las referencias y el fundamento es en la introducción. Entonces, en la introducción, acuérdense que ustedes encuentran la, ¿verdad? ¿Qué estoy investigando, verdad? Entonces, por ejemplo, autoestima en niños y niñas la formación predictores del éxito académico en estudiantes universitarios. Y ahí ponen, ¿verdad? La investigación sobre los predictores es fundamental porque es puesto que se ha visto que el 70% de los jóvenes abandonan la universidad y varios aspectos desde los educativos hasta los sociales predicen el éxito académico o según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las jóvenes, etcétera. Ahí ya estamos introduciendo el tema y estamos diciendo por qué es importante, ¿verdad? Según el modelo económico de tal autor, los factores principales son del individuo, del contexto y del, ¿verdad? Y ahí presentan el modelo teórico. La investigación sugiere que los principales factores a nivel del individuo son el capital cultural, etcétera, 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 etcétera. Ahí van ustedes diciendo qué dice la investigación sobre el tema, ¿verdad? Y después, bueno, la presente investigación tiene como objetivo conocer los principales predictores del éxito académico en estudiantes de la, ¿verdad? De la ULACIT, ¿verdad? Este, y por tanto partimos del supuesto o las hipótesis que guían este estudio son tales, 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 tales. Entonces, si ustedes han visto, los artículos tienen distintos apartados, pero no son los apartados típicos, o sea, no le ponen el tipo justificación, ¿verdad? Sino que le ponen la importancia de la investigación o le ponen otros títulos, sean creativos, sean sugerentes con los títulos de los artículos, no es una tesis. Entonces, ahí es donde queda muy claro que una tesis de un estudiante no es el artículo. Y no deberían ser, no debería ser un conflicto entre la tesis y el artículo. El artículo es una sistematización más reducida para un público especializado. La introducción tiene que ser con lenguaje culto, muy académico, con mucho sustento, muy fundamentado, ¿verdad? Entonces, en una tesis damos más información de la que damos en un artículo. Y de una tesis pueden salir muchos artículos. Y de un proyecto de investigación pueden salir muchos tipos de artículos, ¿verdad? Entonces, para que sepan que yo pienso que no hay un conflicto, a menos que hayan prácticas muy antiéticas, ¿verdad? Que tomen una tesis y la conviertan en el artículo y quiten al estudiante o quiten a los, ¿verdad? Y ya. Pero entonces aquí les dejo como tips lo que uno debería responder en una introducción, a lo que respondemos en una introducción. Cada una de estas preguntas se puede convertir en un subtema, un subtítulo de la introducción, en donde ustedes digan qué van a investigar, ¿verdad? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, ¿por qué es importante? ¿Qué se sabe al respecto? ¿Desde qué perspectiva teórica? ¿Desde qué fundamento lo estoy yo haciendo? ¿Cuáles son los conceptos claves con los que estoy trabajando y cuáles son las hipótesis que yo quiero contrastar? Ahora, no todos los artículos llevan hipótesis, ¿verdad? Algunos llevan objetivos, algunos llevan pregunta de investigación, ¿verdad? Pero también se ha visto que mucha de la investigación que atrae más la atención es la que va tendiente a contrastar hipótesis. Pero eso es otro tema, hay muchos tipos de hipótesis y hay muchas formas de presentar hipótesis. Pero cuando lean un artículo, fíjense que al puro final de la introducción está el objetivo del artículo y desde qué perspectiva van a trabajarlo, qué hipótesis van a contestar, qué preguntas van a contestar. Y si se dan cuenta, inician con la introducción. La introducción es casi como el tema que estoy investigando es muy importante. Sabemos muy poco y tarán, esto es lo que yo quiero resolver porque sabemos muy poco del tema y así es como lo voy a hacer. Muy bien. ¿Alguna observación, sugerencia, experiencia con la introducción que quieran compartir? Porque voy a pasar al método.
Tengo una pregunta de Danilo Montero, que si gusta Danilo, voy a habilitarle el micrófono también. Ah, ya está. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, gracias. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Eh, Tal vez fue que me duré mucho redactando la pregunta y ya iniciaste introducción, pero precisamente cuando estabas hablando del conflicto de intereses, no importa si te hago una pregunta en esa línea. Ya, claro, claro, No, claro. ok, en las investigaciones SOTEL, por ejemplo, ¿de qué manera pueden mitigarse los conflictos de intereses? Y especialmente lo comento porque uno investiga dentro de su salón de clases con sus estudiantes y en la universidad donde uno labora. ¿Existe algún conflicto de interés o más bien desde este tipo de investigación puede mitigarse? Eh, ¿Qué tipo de investigación estás diciendo exactamente? De SOTEL, de Scholarship, Ok. porque yo investigo en mi salón de clase, con mi gente, en mi U, con una política a la hora de Sí, dar las sí. clases y puede haber todo un conflicto de intereses. Totalmente, totalmente. Muy buena pregunta. Es que, bueno, la investigación en el aula, ¿qué es lo que, ay, qué buena pregunta. Claro, cuando yo investigo desde la Universidad de Costa Rica, yo digo que es desde la Universidad de Costa Rica. De ahí ya la gente sabe más o menos que quién me financia y de dónde vienen los fondos. Pero yo tengo que decir, estos fondos vienen de la Vicerrectoría de Investigación y fueron otorgados en el proyecto tal, tal, que pasó por el Comité de Ética tal, tal. Y ahí el Comité de Ética es el que te va a decir qué medidas tenés que tomar para que tus estudiantes que son población cautiva, tengan la libertad de negarse a participar, ¿verdad? Entonces, Ok, la revista te va a pedir, y eso lo vamos a hablar, las revistas que se adhieren a la publicación ética te van a pedir que tu proyecto haya pasado por un proceso de investigación, por un comité ético científico, ¿verdad? Entonces, ahora puede caer dentro del tipo de investigaciones que son de mejoramiento de procesos, ¿verdad? Como puede ser la investigación en el aula, de mejoramiento de procesos, entonces ahí podría que el comité de ética te diga, no se preocupe, eso forma parte de la misión de la universidad. ok, ¿Verdad? porque lo pensaba, doctora, porque, por ejemplo, utilizamos aula invertida, ¿verdad? Tienes toda la Dentro, y digamos, entonces vamos a comprobar el efecto o el impacto que tiene el aula invertida sobre el proceso de aprendizaje y le van a decir a uno, y cuidado, pierde, ¿verdad? Porque obviamente ahí tiene que ser bueno, es el que utilizamos, tenemos evidencia, ¿verdad? Entonces, se me despertó esa duda, le agradezco bueno, mucho la respuesta. y yo lo incluyo dentro del programa del curso. Yo digo, los datos que vamos a trabajar en este curso forman parte del proyecto tal, 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 tal. Lo Ok, digo desde el inicio, se lo digo a los estudiantes y forma parte del programa de mi curso para que los estudiantes estén de acuerdo en participar. Y la otra cosa es que, claro, en mi caso me queda muy cómodo porque yo tengo que inscribir el proyecto, ¿me entendés? Yo tengo que sí, inscribirlo. Y por sí, inscrito tengo que pasar por ética. Y ética, claro, en ética, sí, lo que le estamos diciendo a la gente es asegúrese de que quien va a tomar los datos no sea el docente o asegúrese de que tenga como auditoría, o sea, como que el estudiante esté libre de hacer otra cosa. Por ejemplo, yo les digo, llénenme esta encuesta, pero si no quieren llenar la encuesta, pueden hacer esta otro. O yo les digo, estamos participando en procesos de investigación. Bueno, imagínense que en la escuela de mi hijo nos pedían a los padres permiso, o sea, un consentimiento informado porque ellos hacían procesos de investigación educativa. Entonces, exacto. en la matrícula nos decían, vean, vamos a tomar fotografías de los hijos, vamos a estar haciendo observación en la aula, queremos saber si ustedes nos da permiso porque esto va a generar publicaciones educativas en la escuela. Ujú. Y Vanessa, entonces, si yo aplico un consentimiento informado y un chico no lo quiere firmar, lo excluyo del set de datos analizable. Eso sería una correcta solución, ¿no? Eso a mí me parece la más correcta solución. Eso no quiere decir que el chico no vaya a participar en el aula, sino que sus datos no van a ser utilizados. La otra cosa, Exacto. claro, y la otra cosa que hacen es que otra persona sea la que recoja los datos o que sea la que observe, que no sea el profesor, para que no haya una... El problema es ese, la relación de poder, ¿verdad? De las famosas poblaciones cautivas. La APA tiene varias soluciones a nivel de qué tiene que hacer uno para darle la libertad al estudiante de hacer otra cosa y que no sea, porque
¿verdad? Hacer investigación con universitarios, ¿verdad? Los pobres por créditos tienen que hacer todo. Y si no, no pasan el Exacto. curso. Porque al final es invitarlos a participar y el que desea voluntariamente te va determinando el tipo de muestreo prácticamente al mismo tiempo, ¿verdad? Claro, claro, y eso son las limitaciones que van a hacer, pero ahora vemos el tema de que muchas de las revistas te están pidiendo dónde está el comité de ética que te aprobó esta investigación, porque si no, no te la publico. Sí. Pero muy buena pregunta, pero yo lo incluyo dentro del programa del curso les digo, esto como en cualquier proceso de innovación, nosotros estamos aquí haciendo investigación, ¿verdad? Y los estudiantes por lo general son muy amables, a nosotros no nos han, ¿verdad? El problema es si ellos se dan cuenta que después fueron utilizados para la investigación. Exactamente, es ahí donde puede estar el severo problema. Muchísimas gracias por su respuesta, doctora. Muy bien, seguimos. Y ahí me van preguntando, ok, introducción, vamos volados, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que ver, pero ahí cualquier cosa se puede ir profundizando posteriormente en temas en los que les parezca pertinente con personas con más competencia y en el área más específica de ustedes. Método es quizá una de las partes más importantes de los artículos empíricos o los artículos que trabajan con seres humanos, con animales, con artículos de sí, empíricos, científicos empíricos. El método es tal vez lo que más revisan y donde más le devuelven a uno el artículo. Por el método se pelea todo el mundo, por la técnica y todo. Por eso el método, lo más importante, su función es que me permitan evaluar la calidad de lo que hice, si lo hice bien y adecuadamente con los instrumentos, procedimientos adecuados, pero además que permita la replicación, es decir, que una persona capacitada pueda ver mi experimento, mi estudio y lo pueda hacer él en su casa, ¿verdad? Si no es replicable el método, ahí la gente tiene, o sea, si no está claramente explicado, y eso es una de las cosas que más ve uno que dice, ¿cómo llegaron a esta conclusión? Y seguimos el protocolo tal, y hay que ir a buscar el protocolo. No, hay que decir exactamente lo que se hizo y cómo se hizo. Esa es la parte más, bueno, una de las partes centrales de un artículo, ¿verdad? Hay chistes y todo, ¿verdad? Sobre el tema del método, ¿verdad? Pero aquí les dejo un tip que yo siempre utilizo, es que un método tiene que tener estas cuatro partes. Tenemos que hacer el método muy pipa, ¿verdad? Que tenga participantes, instrumentos, procedimientos y estrategia de análisis. Toda sección de método tiene que tener estos cuatro componentes. No me importa si es IPA, API, IPA, UPU, pero tiene que tener participantes, instrumentos, procedimientos y estrategia de análisis. Y si se dan cuenta, todos los artículos tienen esto, nada más que algunos le dicen materiales y métodos. Materiales y, ¿verdad? Algunos ponen análisis, algunos estrategia de análisis. En algunos casos, esta estrategia de análisis la ponen en los resultados antes de presentar cada una de las cosas que hicieron. Pero en la mayoría si ustedes se fijan, en la mayoría de los artículos básicos, los participantes es quiénes son, con una caracterización de quiénes son, cuántos son, cómo fueron, ¿verdad? Cuáles son las características demográficas, cómo fueron contactados. De cómo fueron contactados también puede ir en la parte de procedimientos, ¿verdad? Donde están los procedimientos de muestreo, recolección de protección de los participantes. Puede ser, pero uno puede poner 150 estudiantes participaron voluntariamente en una encuesta mediante una encuesta en línea mediante el Lime Survey. Y ahí tienen 150. El 80% eran mujeres del área metropolitana con un promedio de edad. No se usa presentar, bueno, no se usa, no. En muchas revistas ponen las características de las muestras aquí. En algunas otras revistas ponen en los resultados, los principales resultados de la muestra, ¿verdad? He visto distintas formas. Lo que yo no quiero es como ser muy autoritaria, decir, se hace así y esa es la única forma, porque yo he visto muchas formas. Lo que en las revistas en las que yo publico se utiliza describir la muestra en la sección de participantes y no en los resultados. En algunas tesis, ¿verdad que ponen casi una sección de caracterización de la muestra, ¿verdad? Lo ponen en los resultados. En los artículos lo tienden a poner en la descripción de los participantes.
¿verdad? Alguna gente hasta hace una tablita con las principales características sociodemográficas y lo describen. Después vemos el tema de las tablas. Bueno. Luego la parte de instrumentos, vean, aquí es importantísimo describir cuál medida utilizaron, de cuál autor, en qué consiste la medida, ejemplos de cómo se miden, de los reactivos, las calidades técnicas de la medida, sobre todo se utilizan escalas para los que son del área de ciencias sociales y educación, bueno, en general todos los de salud, el área de ciencias naturales también, qué fue qué alfa de Cronbach tenía las escalas, si son válidas y confiables, si el método que estoy utilizando ha sido validado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Instrumentos se lleva una parte muy grande del método PIPA, ¿verdad? Procedimientos. Hay gente que dice en la primera etapa se hizo esto, posteriormente se hizo esto, después se hizo esto, o sea, dijeron exactamente cómo se hizo y ahí en procedimientos mucha gente incluye que todas las personas contestaron un consentimiento informado y ahí un consentimiento informado que fue aprobado por el Comité Ético Científico del tal, ¿verdad? Y estrategia de análisis. Mucha gente pone desde el puro inicio para analizar la pregunta 1, se hicieron tales análisis, para la pregunta 2 tales y tales, utilizamos los métodos de ecuaciones estructurales para esto y esto y esto, utilizamos el método de máxima verosimilitud, utilizamos análisis de contenido, así, lo van diciendo una vez. Alguna gente pone como la técnica analítica antes de presentar el resultado. Esta es otra opción que he visto, pero entonces ya no tendrían esta parte, ya no sería PIPA, sino PIP, ¿verdad? Pero cada vez más veo revistas en mi área, ¿verdad? Que tienen estos componentes, ¿verdad? Ahora, el tip es precisión y exactitud. Y aquí le robé una cita a esta colega que dice que un árbitro puede recomendar que se rechace una publicación de un artículo si considera que los experimentos, las observaciones o las técnicas realizadas no son reproducibles, sin importar qué tan interesantes o novedosas pueden ser los resultados que se hayan obtenido. Si la gente duda del método, no, ninguna revista se va a arriesgar a publicarte algo si no hay un evaluador externo que diga, me parece correcto el método. Acá estamos en este momento publicando en una escalita en una revista en donde el evaluador nos dice, cambien de método de estimación. Y adivinen qué, no queda otra más que cambiar el método de estimación. Nos van a dar los mismos resultados, estoy totalmente segura, ya lo hicimos, pero hay que cambiar el método de estimación porque el otro par consideró que era importante. ¿Me puedo pelear con él? Pero bueno, eso lo vemos ahorita, ¿verdad? Entonces, precisión y exactitud, reproducibilidad. Que a otra persona lea el método y que diga cómo hizo usted la investigación. Voy a pasar a los resultados, pero no sé si tienen alguna observación o algún comentario o pregunta con respecto al método. Nosotros hemos hecho artículos en donde presentamos 3 estudios distintos en el artículo. Entonces decimos estudio 1, tal objetivo, ponemos PIPA, ¿verdad? Y le ponemos los resultados. Estudio 2, PIPA, resultados. Estudio 3, PIPA, resultados. Y después discusión general. O también, eso se usa mucho también, que haya, no, ustedes han leído otros artículos, ¿verdad? Que vayan varios estudios, pero en cada estudio va dentro PIPA, ¿verdad? Y para ir adelantando en los futuros seminarios, esto les sirve también para presentar proyectos de investigación. Si ustedes presentan proyectos de investigación con estos elementos, van a ver que tienen más chance de que se los financien a que si no presentan todos estos elementos en el método de sus proyectos. Acá tengo una pregunta de David. Ajá. David, ¿ya tiene habilitado el micrófono? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Quería preguntar, dentro de este tip, dentro del PIPA que se viene diciendo, doctora, si nos podrías dar tal vez una recomendación para la construcción de un análisis de sensibilidad para estos resultados que vemos mucho y quería ver si esto puede cambiar dependiendo del enfoque de la revista que quiero aplicar.
Ujú. ¿Y te referís al tamaño de la muestra ideal, eso, el tamaño necesario para poder detectar un Sí, efecto? Ajá, sí, digamos, el sistema de sensibilidad para digamos, el nivel de qué tan veraz sean los resultados que mi investigación pueda dar. No sé si el exacto. número N que cambie, o si la Eh, revista, dependiendo de una revista más científica orientada a ciencias naturales, exige algo diferente a una de ciencias sociales, por allí. Bueno, se está usando mucho utilizar software como el G-Power para demostrar que uno tiene suficiente sensibilidad para captar un efecto determinado. Se está usando muchísimo, la están pidiendo y no solamente, y no, ojalá a priori, pero sí se está usando mucho y lo pones en la parte de participantes, ¿verdad? En participantes o en muestreo. Ahí es donde pones y yo recomiendo el G-Power, que es un software que le da a uno, tanto para análisis a priori, qué cantidad de sujetos necesito para detectar un efecto de distinto tamaño con un poder y una probabilidad de rechazar la hipótesis, ¿verdad? Nula y es un software que se está utilizando mucho, ¿verdad? Pero sí piden mucho la justificación del tamaño de la muestra, porque hay un enfoque que es entre más gente mejor y no, porque muchas veces lo que está haciendo usted es teniendo una muestra grandísima, encuentra un resultado que es significativo, pero no es fuerte el efecto, ¿verdad? Ah, bueno, y también reportar tamaños de efecto. Pero sí, el que yo conozco, me imagino que deben haber otros, pero el que yo conozco que se está utilizando mucho en ciencias sociales, ciencias de la salud, es el G-Power, ¿verdad? No sé si por ahí va la pregunta. Sí, no, totalmente perfecto. Te agradezco mucho, más bien. En No, el más chat bien les gracias. compartí el enlace de dónde descargar el G-Power. ¿Okay? Maravilloso, perfecto. Deben haber más, es más, si entre ustedes encuentran otro software es mejor, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, ok, resultados. Aquí es donde nosotros presentamos los resultados y dependiendo de la revista, te piden que solo presentes los resultados y de otras revistas que te digan resultados y discusión o resultados e interpretación de los resultados. Yo, en la mayoría de las revistas en las que yo publico, solo presento los resultados, pero sí puede haber personas o revistas que le pidan a uno o evaluadores que le pidan a uno interpretar los resultados conforme los va sacando. Eso es extraño en las ciencias más orientadas a empíricas, son más cuantitativas, ¿verdad? Empírico-analítico, es mejor presentar solo los resultados. Y ahí tenemos, ¿verdad? Los dos tipos de formas que tenemos para presentar, que es la narrativa y la tabular o gráfica. Y por lo menos desde en APA, ¿verdad? Que es lo que nosotros utilizamos, está lo narrativo y luego hay dos tipos están las tablas y todo lo que no es tabla es figura. Ellos le dicen figura a todo lo que no es tabla, que puede ser un cuadro, un gráfico, un diagrama, todo le ponen figura, ¿verdad? Pero en otras revistas sí hay que distinguir entre tabla, diagrama, figura, fotografía, ¿verdad? En APA todo lo que no es tabla es figura y puede ser una fotografía o un esquema. Tenemos esas dos formas de presentar los resultados. Ahora, es bien interesante porque en muchas revistas le dicen a uno, para ver, en muchas revistas le dicen a uno que lo que presentó en el texto no esté en las tablas, ¿verdad? Que no se repita en el texto lo que está en las tablas, ¿verdad? Sino que la tabla le permita a uno en sí misma dar información que no está en el texto. Eso es algunas revistas. Otras, prácticamente pones en el texto todo y en la tabla un poquito más, ¿verdad? Entonces, sigan muy bien las instrucciones de la revista. Hay revistas en donde le permitan a uno nada más pocas tablas, es más, cada vez están pidiendo menos tablas y que sean muy sencillas en blanco y negro, porque algunas revistas hasta le cobran a uno si uno quiere que vaya en color, ¿verdad? Y en general existen manuales de cómo hacer tablas y de cómo, por ejemplo, APA tiene exactamente tablas de cómo se hacen, de qué tamaño, cuántas líneas tienen, cuáles son los niveles, que por lo general las tablas no tienen líneas verticales,
pero esos son las dos tablas. O sea, lejos de entrar a meterme en cada uno de cómo hacerlas, porque ese es otro seminario, cómo hacer cómo graficar adecuadamente o cómo presentar gráficos, yo siempre les digo, revisen las instrucciones de la revista para ver lo que les piden. Cuál es el número máximo de tablas o de figuras y cómo tienen que ir las figuras, y las instrucciones están en los manuales. Lo que yo quería más bien comentar con ustedes es advertirles sobre la presentación de resultados de manera responsable, ¿verdad? Y por supuesto, los delitos más graves son fabricar los datos y falsificar los datos, ¿verdad? Eso jamás lo vamos a hacer. Pero pueden haber formas muy confusas de representación gráfica que sea errónea, que es un error que se comete mucho. Y aquí hay el famoso ejemplo de cuando el Excel le hace un gráfico muy bonito, pero ellos le truncan los valores de la variable, ¿verdad? Truncan este eje, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, se puede ver que si lo ponemos de 30 a 40, la escala, las diferencias se ven más grandes de lo que realmente son cuando la escala va de 0 a 50, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado de cómo presentar los resultados. La revista le va a decir y los manuales les van a decir. Sigan los manuales de su disciplina, de su área. Entonces, por ejemplo, vean la diferencia que hay. Uno transmite otra cosa, ¿verdad? Cuando la diferencia está en métricas distintas. Entonces era nada más un ejemplo de el tema de la presentación de resultados responsable, y yo trato de no interpretar los resultados, sino de describir los resultados, explicar un poco como en cristiano qué es lo que dicen, no sé, digamos, sobre todo los que usan estadísticas, ¿verdad? ¿Qué dicen los resultados técnicamente, pero además en lenguaje natural, pero sin interpretarlos? ¿Por qué? Porque después me quedo sin nada que decir en la discusión. Entonces, por eso yo prefiero o soy de la idea de que presentar los resultados de un solo tiro y hasta después hacer la discusión de los resultados. Pero de nuevo, hay revistas que le piden a uno otra cosa, ¿verdad? Cosas básicas de los temas, de los resultados, o algunas recomendaciones, algunos tips. Por lo general se escriben en tiempo pretérito los resultados, ¿verdad? Chequeen que todo esté en pasado, fue lo que resultó, no algo, no una constante, ¿verdad? No confundir resultados con discusión o conclusiones, pero eso es para los que, dependiendo de la revista. Ahora, contar una buena historia y lógica no quiere decir que tengan que presentar los resultados conforme. O sea, puede ser que ustedes presenten los resultados conforme las preguntas que se hicieron o los objetivos, pero no necesariamente ustedes probaron. Ustedes pudieron haber probado las cosas en un cierto orden, pero no necesariamente los resultados tienen que ir en ese orden, sino en el orden más lógico, coherente y claro en que se puede expresar los resultados. Una forma es, por ejemplo, si tienen 4 preguntas de investigación, presentar los resultados de cada pregunta. En otras, por las técnicas. Por ejemplo, acabo de ver un artículo donde decía diferencias entre grupos, matrices de correlaciones, análisis de clúster. Lo presentaron, ¿verdad? Por las distintas técnicas. Otros ponen análisis preliminares, comprobación de supuestos, análisis principales. Otros nada más ponen, ¿existen diferencias entre hombres y mujeres en la autoestima? Ponen el análisis, una prueba T, ¿verdad? ¿Existe asociación entre las variables de Gatá? La matriz de correlaciones. ¿Cuáles son los principales predictores de la gata? También, esa es otra forma de presentar los resultados. Lo que les quiero decir es que muchas veces dicen, no, pero es que lo primero que hicimos fue sacar la consistencia interna de las escalas. Eso ya está se lo pueden poner en los instrumentos. Cuando presentan el instrumento dice, este tuvo un alfa de tanto y ya, se ahorran esa parte de los resultados. Es decir, cuenten una buena historia, una historia lógica en los resultados, ¿verdad? Por supuesto, no exageren, no minimicen y no obscurezcan, ¿verdad? Los resultados, digan lo que les salió como les salió, ¿verdad? No recargar de tablas y gráficos, no dejar tablas guindando, es decir, si ustedes presentan
los resultados en la tabla 1, describan lo que está en la tabla 1. Tal vez no tienen que repetir todo, ¿verdad? Pero sí describir lo que dicen los resultados, ¿verdad? Es decir, las tablas no tienen que quedar flotando a la imaginación de los lectores porque la responsabilidad de interpretar los resultados es de ustedes, no de la persona lectora. Entonces, no dejen que, ¿verdad? No le dejen a la imaginación a la persona lo que está leyendo, ¿verdad? Ustedes después tienen que interpretarlos en su discusión, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta a este nivel, porque vamos a pasar el tema de discusión. Vean que vamos, es como una serie de tips, pero asumo que todos ya hemos tenido que enfrentarnos a los revisores de las revistas y nos han destruido todos nuestros artículos y nuestros trabajos, ¿verdad? Y esto todos son tips a partir de todos los artículos que me han devuelto, ¿verdad? Tal ¿Verdad? vez un comentario, devolviéndome un poquito en la parte del método y que tiene relación con los resultados. Es en la especificación del software especializado para el análisis de los datos, porque no es lo mismo que yo diga, utilicé R, utilicé Excel, o hice un conjunto de matrices en Word, en Excel, para analizar datos, versus utilicé en Vivo o Atlas TI, Ujú, ¿verdad? Creo ujú. que eso también Ya, es y es importante. claro, parte de la reproductibilidad, porque, bueno, de hecho actualmente ahora se está pidiendo que lo hagas en varios software, ¿verdad? De hecho, yo algunas veces trato de hacer las cosas en un par de software para ver si coinciden los resultados, ¿verdad? Sobre todo en R es maravilloso y todo, pero como es un proceso en construcción, puede ser que haya una pulga, ¿verdad? Hay que saber cuál paquete es el que están utilizando, cuál librería es la que están utilizando, porque sí me ha pasado. Yo utilizo Yamovi, que es software que basado en R, y vieran que me ha pasado que algunas veces no está tan estable, ¿verdad? Entonces también el SPSS es que es muy caro, ¿verdad? Pero entre más software tenga uno a disposición, mejor. Y sí es bueno poner, es parte de la replicabilidad, es parte de la precisión con la que estás reportando qué fue lo que hiciste. Claro, claro. Ujú. Claro. Pasemos al tema de la discusión, ¿verdad? Una vez que ustedes ya tienen sus resultados presentados, ¿verdad? Tienen que discutirlos y para mí esa es la parte más difícil porque al final digo yo, ¿y qué voy a decir si ya está todo hecho en los resultados, ¿verdad? Vean, en la discusión su función es mostrar el modo en que los resultados se articulan, ¿verdad? Con su pregunta de investigación entre sí y con el conocimiento previo. Por eso es importante que en la discusión vuelvan a retomar la literatura que estaba al inicio para ver si sus resultados coinciden o no, contradicen, se profundizan, van en línea o son inusuales, ¿verdad? Eh, y que me permita a mí comprender mejor el fenómeno de estudio y que me permita un avance. Entonces, otra vez, aquí les doy un tip de cómo podría ser una conclusión o una discusión y conclusión. En algunas revistas es lo mismo, en otras la conclusión es, como quien dice, un resumen final de toda la discusión, ¿verdad? Con el mensaje para llevarse a la casa. Pero pueden hacer un repaso general de sus resultados. Yo siempre empiezo recordándole a la gente qué era lo que quería hacer en la investigación. Este estudio tuvo como objetivo responder 4 preguntas básicas que son esto, esto y esto y esto. En la presente análisis, en la presente discusión vamos a responder, a dialogar estas preguntas o a problematizar estas preguntas y voy, ¿verdad? Eh, Repasar. Encontramos que los niños y las niñas en el grupo tal o que el aula invertida tuvo una función o encontramos que los principales predictores de tal y tal fenómeno son. Y ver cómo esos resultados se relacionan con trabajos previos. Esto está en línea con las investigaciones previas que dicen que los hombres, buscar las excepciones, esto no está en línea y explicar por qué puede ser que no esté en línea. Las implicaciones teóricas, metodológicas y prácticas de los resultados siempre incluyan qué implicaciones tiene, ¿verdad? Para futuros estudios.
poner alcances y limitaciones. Esto ayuda mucho en poner, es más, hay gente que pone limitations, ¿verdad? Limitaciones como un subtítulo dentro de la discusión, junto con las recomendaciones para trabajo futuro y las conclusiones finales, y alguna gente pone conclusiones como un párrafo al final de cierre, donde uno dice, la investigación mostró el impacto que tienen tales factores, futura investigación, esto permite conocer más el fenómeno en tales circunstancias y punto. Y este es el mensaje que quiero llevarme para la casa. Es muy importante que la discusión repase los resultados, porque vean, hay gente que no puede leer los resultados porque no conoce mucho de estadística, por ejemplo, o del método, o no quiere o no puede leer. Entonces la discusión lo tiene que guiar por lo que se encontró, los resultados que se encontraron y las implicaciones y la discusión de los mismos a la luz de los artículos que se revisaron. Entonces, algunos de los principales problemas que uno encuentra en las discusiones es que repiten la introducción, ¿verdad? Que hay que repetirla un poquito, pero no reproducirla, ¿verdad? Que no comparan con otros estudios, que otra cosa, aquí me falta ponerlo, que dicen cosas o se ponen a especular de cosas que no se desprenden directamente de los resultados. Hay que decir, esto se observó, esto puede ser por esta razón, pero no pueden como asumir cosas que no probaron en sus resultados, ¿verdad? No pueden volarse, lo que se llama volarse, ¿verdad? O otra cosa que es que se revisa mucho es si estos resultados se pudieron haber dado por otras razones que no sean las que yo hipotetizo. Eso ayuda mucho. Descartar, decir, esto no se debió a que trabajé solo con estudiantes universitarios porque repliqué el estudio con tal cosa, por ejemplo. O la desorganización. Por eso es importante decirle a la gente cómo va a presentar la discusión. Eso ayuda mucho a que la gente piense, esta discusión está bien organizada, porque está respondiendo a todas las preguntas de investigación, ¿verdad? Y o me dijo desde el inicio, vamos a hacer la discusión en 3 grandes apartados. Uno que tiene que ver con los resultados y su relación con la investigación previa, otro que tiene que ver con las implicaciones metodológicas y otras reflexiones finales sobre las implicaciones prácticas de los estudios, por ejemplo. Estos son algunos tips de la parte de la discusión, ¿verdad? Luego viene la famosa lista de referencias, que en la mayoría de las revistas le piden a uno que sea lista de referencias y no bibliografía, sino que todo lo que esté citado en el texto esté en la lista de referencias y viceversa. Y de hecho, lo que se fijan mucho es que todo coincida uno con lo otro. Si no le dicen a uno, esta referencia faltó en la lista de referencias. Y ustedes pueden utilizar todas estas listas. No es que todo el mundo tiene que utilizar APA, pero es el que utiliza más usado. Pero existen muchas listas de referencia. A mí me ha pasado que tengo que cambiar otra revista porque la primera me rechazó el artículo y tengo que cambiar la lista de referencias. No hay que pelearse por cuál lista de referencias utilizar, sino fijarse en la revista, cuál es la que la revista pide. Así de sencillo. Y por supuesto, están Zotero, Mendeley y EndNote, que son los gestores de citas que yo conozco. Son muy buenos. Le ayudan a uno mucho a organizar la lista de referencias, pero yo soy de la vieja escuela, entonces yo tiendo a hacer la lista de referencias a manual, pero utilizo estos gestores para que me generen la lista de referencia. Entonces me da mucha risa porque en las redes está todavía el tema de las citas, de la citación manual, ¿verdad? Que le gana a cualquier discusión. Vean, la mayoría de personas que están en el área de la bibliotecología y los que les gusta más Zotero, ese es el que recomiendan más, Zotero. Yo he utilizado Mendeley, pero como les digo, yo Mendeley lo he utilizado como un repositorio donde guardo todos los artículos donde yo
donde yo voy guardando las revistas que voy leyendo, y ahí Mendeley le da a uno chance de convertir ese artículo en una cita tipo APA, y yo luego la copio en mi lista de referencias. Pero también Mendeley tiene plugins que en el mismo Word usted le dice, Mendeley, métame este autor y póngame en la lista de referencias, y se lo va haciendo divino. Zotero hace lo mismo. Ahora, la gente de las bibliotecas que yo he consultado les gusta más Zotero que Mendeley, porque Zotero trabaja en línea y tiene un montón de cosas más, ¿verdad? EndNote no lo he usado nunca, y yo utilizo Mendeley, que se los recomiendo. Yo no sé si ustedes conocen algún gestor más, o si no conocían estos gestores, métanse ya a buscarlos porque le resuelven a uno la vida. No sé si tienen alguna pregunta sobre estas partes. Ya estamos terminando, chiquillos. Ya casi termino. Ténganme un poquito más de paciencia porque tengo un montón de cositas más que contarles. Nada más les coloqué un comentario que el CIR Biblioteca de la universidad tiene cursos de capacitación sobre el uso de Zotero, porque eso es lo que se promueve en la cita. Ok. Entonces, haga exactamente, perfecto. Mira, qué dicha que no hable mal de Zotero. Yo no la... Excelente. Yo sí les recomiendo, aunque sean profesores con así ya colmillo, profesores grandes, que se dejen guiar por las bibliotecas, y los bibliotecólogos y los... es una maravilla. No termina uno de aprender, ¿verdad? Entonces, bueno, ok. Quiero también hablar del tema de las referencias, ¿verdad? Que actualmente se les está pidiendo el DOI, porque la tendencia actual es que el artículo en sí mismo sea la unidad básica de investigación. O sea, antes uno esperaba que saliera el número de la revista, ahora las revistas van poniendo los artículos poco a poco, ¿verdad? Entonces se está dando mucha importancia a identificar al artículo como unidad básica, y para eso está los DOI. Por eso es que APA está pidiendo, o cualquier referencia está pidiendo el DOI, que es ese identificador único del objeto académico, del artículo, ¿verdad? Y les quería... Mira, no me salió. Crossref, vamos a ver si voy a salirme para que voy a marcarlo para que se me marque eso y poder irme ahí. Esta página le da a uno los DOIs de los artículos, entonces aquí se las dejo para que lo tengan en la parte de aquí. Buscar metadatos, ustedes pueden poner my home, my rules, vamos a ver, Smith, vamos a ver si sale. A lo mejor exactamente cuando uno pone el ejemplo no le sale, ¿verdad? No sé si les ha pasado en clase, ¿verdad? Cuando uno ya les va a explicar a los estudiantes algo, ese día no les sale. Aquí está, sí me salió. My home, my rules, esto es un capítulo de un libro, y vean el DOI. Entonces, si ustedes no saben, Crossref es la octava maravilla, porque ustedes le ponen el artículo y les da el DOI de una vez, ¿verdad? Y además, donde está inscrito, aquí está en la APA, ¿lo ven? Aquí está el texto. Ay, está un poquito, ¿lo ven? Y aquí está, vean la cita, ya está en APA, ¿lo ven? ¿Ven qué maravilla? Yo esto lo copio y lo pongo en mi lista de referencias. Entonces eso es como para que, y aquí tiene para exportar, para meterse a la base de datos y todo, ¿verdad? Entonces vean, aquí está el DOI. Entonces ese Crossref, se los doy como un tip, ahí encuentran todos los DOI. No sé si conocen otro, si no conocían o si conocen otro. Pero aquí les dejo entonces este lugar Crossref, y es la organización que da los DOI, ¿verdad? La otra cosa, una nota sobre los artículos de revisión bibliográfica que les quería comentar. Existen las revisiones narrativas, las revisiones sistemáticas, que son dos tipos de artículos que son chivísimas, lindísimos, y dentro de las revisiones sistemáticas están las revisiones cualitativas, que es donde y los famosos metaanálisis. Siguiente seminario, metaanálisis, ¿verdad?
Y siguiente seminario, hay toda un área, o sea, o todo un tipo de artículo que se lleva a otro seminario, que es cómo hacer una buena revisión sistemática. Y aquí les dejo el enlace a un artículo de la Revista Médica de Chile donde explica las diferencias en cada uno de estos dos tipos de artículos, y de ahí habría que ver si se pueden contactar con todos estos investigadores para que les vengan a dar una charla sobre este tema de las revisiones sistemáticas. Para metaanálisis, Mónica Hernández del Tecnológico tiene experiencia en metaanálisis, y también hay otro chico que después yo les puedo dar el nombre de ellos, ¿cómo se llama? La gente del Centro de Investigación en Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica son muy buenos haciendo metaanálisis. Entonces, si tienen otro seminario por ese lado, el metaanálisis es en sí mismo un área de investigación, una técnica de investigación y un tipo de artículo. Pero también estados de la cuestión también hay muchos tips y muchas recomendaciones de cómo hacer un estado de la cuestión. Se recomienda para revisores y autores que tengan experiencia sobre un tópico, ¿verdad? Pero bueno, aquí les dejo esto nada más como para que sepan que existe otro seminario que tienen que llevar. Cosas generales que tienen en cuenta. Para escribir un artículo, lenguaje académico, lenguaje culto, ni coloquial, ni popular, ni regionalismos, ¿verdad? Es concreto, específico, evite la vaguedad, ¿verdad? El mejor orden lógico de las frases es sujeto, verbo y predicado. No utilice muchos adverbios, ¿verdad? Frases largas generan mucha conclusión. Es mejor utilizar la voz activa. En el sistema APA, por ejemplo, las citas textuales son poco frecuentes y ellos utilizan más el parafraseo. Así que, pero depende del área en que estén. Aquí les dejo una fuente, ¿verdad? Pero por razones de tiempo no me voy a meter a todas las fuentes, sino aquí les dejo una fuente de Cálamo y Cran, que tienen todo un seminario de escritura de artículos científicos. Y aquí les dejo más fuentes de lugares donde se pueden meter sobre cómo escribir. Y vean qué bonito que la APA tiene hasta, como quien dice, machotes de cómo hacer artículos, ¿verdad? Pero claro, se pone la computadora lenta, ¿verdad? Cuando uno está con Zoom, entonces por eso estoy dudando mucho en cargar, pero aquí está. Aquí vienen ejemplos de cómo se tienen que hacer los artículos. En Word ustedes los pueden bajar y prácticamente utilizarlos como machotes, ¿verdad? Hasta aquí la parte creo que hasta aquí llego en la parte del contenido de los artículos, y ahora quiero darles algunos ejemplos, algunas recomendaciones del proceso para desde escribirlo, de las cosas que tomar en cuenta hasta entregarlo. Pero no sé si tienen alguna duda o consulta hasta aquí, o si ya es muy tarde y ya están como, lo dejamos hasta aquí, no sé cómo quieren que procedamos. Todavía quedan unos minutos y no veo ninguna mano levantada ni tampoco alguna anotación en el chat. Exacto. Entonces vamos rápido para esta parte. ¿Por dónde empezar? Por lo general, traten de empezar el artículo por las partes internas: método, resultados, apéndices, discusión y conclusión, y luego las cuestiones externas, es decir, la introducción, el título, el resumen, las referencias bibliográficas y agradecimientos. Y lo que se recomienda es escribir, 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 no editar, no pensar en la forma, sino escribir, escribir, y después piensan en la forma. Yo no hago eso, yo siempre tengo que tener todo como muy ordenadito y se pierde montones de tiempo, ¿verdad? Pero la idea es escribir. Y un tip es, pónganse con el equipo de investigación a escribir juntos o con otros colegas a escribir. Es decir, que ojalá la universidad tenga escribideros o pensaderos o sesiones de todos los viernes a las 2 de la tarde vamos a sentarnos a escribir, aunque sea sentarnos a escribir todos juntos, ¿verdad? Cosas para considerar. ¿Cómo identifico la revista? ¿Dónde la encuentro? Sí, ¿qué tipo de revista me están pidiendo? Yo me imagino que a ustedes también les están pidiendo algunos criterios de calidad de las revistas donde enviar sus artículos. Y sí, qué requisitos piden las revistas y cómo seguir
a las revistas, ¿verdad? Cómo seguir las instrucciones de las revistas. Muy bien. ¿Dónde las identifico? Acuérdense que hay indicadores de revistas, hay agencias que le dicen a uno qué tan buenas son las revistas. Está la famosa Simago, que le dice a uno en qué cuartil está la revista, cuál factor de impacto tiene, qué tan prestigiosa es. Está el de Clarivate, que era el famoso Web of Science antes, que ellos dicen cuál es la revista, cuál es el total de citas que tiene, el factor de impacto, el cuartil que está. Y está el de Scopus, ¿verdad? Que también hacen lo mismo. Esos son 3 grandes indicadores que hay en el mundo mundial, ¿verdad? Que le dicen a uno cuáles son las revistas mejor rankeadas a nivel mundial, ¿verdad? Algunas de nuestras universidades nos piden que publiquemos en ciertas revistas. ¿Por qué? Porque a la universidad la rankean si nuestros artículos salen en esas revistas, ¿verdad? Y es todo un negocio, ¿verdad? También hay software donde el que le ayuda a uno a ver las revistas como todo esto se los dejo, vean que aquí les estoy dejando los enlaces aquí para que se metan. En este caso es privado a través de las universidades, estos sí son públicos. Este es un software que se puede bajar y le dice a uno la revista, es gratuito, ¿verdad? Todos estos son herramientas para identificar cuál revista es la mejor en el área, cuál es la que nos sirve, cuál es la que está mejor rankeada, ¿verdad? Lo más probable es que nos rechacen los artículos en esas revistas porque todo el mundo quiere publicar ahí, pero bueno, ahí es donde vamos a aspirar. Las revistas se catalogan por su factor de impacto, que es una medida de cuánto ha sido citada. Aquí les dejo cómo se calcula. Es otro tema, ¿verdad? Aquí la que hay que traer es a Saray Córdoba, que es especialista, y muchas de las cosas que yo aprendí son de ella y muchas de las cosas que están aquí presentes son gracias a lo que ella me ha enseñado, ¿verdad? Un factor de impacto es una medida de qué tanto es citada una revista a partir de los años anteriores, ¿verdad? Y el cuartil es, una vez que tienen el factor impacto, las ordenan de mayor a menor y las dividen en 4 partes, y en el primer cuartil están las revistas que tienen más factor de impacto, es decir, más citas, y por tanto muchos de los investigadores y las universidades quieren que publiquemos en revistas de los primeros cuartiles. Ya muchas universidades se están retirando de esto, porque esto es una locura. Al final terminas pagándole a las revistas. Bueno, hay todo un tema, ¿verdad? Sobre las revistas. También existen otras métricas que son las métricas alternativas a las métricas tradicionales, que es el factor de impacto, que son todas estas de gestores de referencia de las publicaciones que se están utilizando cada vez más, y hay todo un movimiento en contra de estos negocios, de estas revistas, ¿verdad? Que son muy prestigiosas, pero que te cobran, ¿verdad? Y este es otro tema. Fíjense muy bien si la revista les cobra o no, porque las revistas están de acceso abierto, está el famoso movimiento de acceso abierto, es que que la gente no tenga que pagar para que la gente no tenga que pagar para leer nuestros artículos, ¿verdad? Pues resulta que a alguien muy vivo se le ocurrió un modelo de negocio en donde ahora nos cobran a los autores para no tener que cobrarle al lector. Entonces nos cobran miles de dólares para publicar en acceso abierto. Entonces está el acceso abierto Gold, el acceso abierto verde, ¿verdad? Que es que toda la gente tenga acceso a las publicaciones sin que se les pague, y está el modelo que se conoce como un modelo de negocio, que son los cargos para el procesamiento del artículo, o APCs, que es un modelo de negocio de las revistas muy prestigiosas, que terminan cobrándote hasta $3,000 porque tu artículo pueda ser leído públicamente, es decir, que no se le cobre a las personas por tu artículo. Y entonces hay agencias financiadoras, a propósito de la pregunta del financiamiento, como Horizonte 2020, en donde uno puede poner el costo de la publicación dentro de los fondos para la investigación de uno, para que la investigación de uno sea abierta. Hay toda una discusión, ¿verdad? Pero estas revistas totalmente abiertas que se conoce como el acceso abierto de oro o dorado, y las revistas híbridas que le dicen a uno, si usted quiere que su revista, que su artículo sea de acceso abierto, páguenos $3,000, o si no, la gente va a tener que pagar. Y de ahí vienen los chistes, ¿verdad? Y es que ahora resulta que nosotros hacemos la investigación y pagamos para que nos publique la investigación, ¿verdad? Pero eso no implica que no pase por los controles, ¿verdad? Tiene que pasar por los mismos controles, se la pueden rechazar a uno,
pero le cobran. Y eso ha generado las famosas revistas depredadoras, que son revistas con dudosa reputación, que le publican a uno con una revisión muy light, pero como uno pagó, le publican. Y hay toda una discusión sobre el tema que hay que tener cuidado. Yo no estoy metida en esa discusión porque yo no tengo plata para publicar en esas revistas. Yo he publicado en revistas que cobran, pero quienes pagan son los colegas de las universidades que tienen plata para pagar. Yo es que no tengo plata para pagar esos montos para publicar, entonces no es la discusión, pero hay todo un encontronazo entre las grandes casas publicadoras y las revistas. De hecho, hay una universidad en Zurich que se acaba de retirar de todos los rankings porque no puede seguir con este modelo de negocio. Y nosotros ni siquiera hemos entrado, ¿verdad? Como país. También tienen que preguntarse si la revista exige preregistro. Preregistro es la tendencia actual de que uno desde el inicio pone las hipótesis de investigación a nivel público, preregistra todos los pasos de la investigación y lo van asesorando a uno en la investigación. ¿Por qué? Porque ha habido una gran crisis de replicabilidad de los resultados de investigación científica y entonces están estos espacios para preregistrar. Aquí les dejo, está el Centro de Ciencia Abierta y el preregistro de proyectos de Open Ciencia. Aquí están estos espacios donde pero uno tiene que decir, voy a hacer tal investigación con tales sujetos, con tal tamaño de muestra, con estas hipótesis y estos métodos. Y uno lo va haciendo y hay revistas que piden a uno que sus estudios sean preregistrados. Revisen si la revista. Vean que estamos apenas en la parte de escoger la revista. Y luego hay revistas que se acogen a este sistema COPE, que es el Comité de la Ética en la Publicación, que viene aquí. Voy a meterme rápidamente, ya me estoy pasando. Aquí viene las guías para una buena práctica de la publicación y viene, aquí es donde viene que tenga que haber un comité ético científico que le haya revisado a uno la investigación antes de poder publicársela. O qué métodos, ¿verdad? Este es COPE, aquí les dejo COPE para que lo revisen, porque hay revistas. Y vean, nos está pasando entonces en el Comité Ético Científico de la UCR que la gente nos dice, ay, nos pueden revisar esto para la publicación, pero nosotros nosotros no revisamos proyectos antes de que se hagan, ¿verdad? Después de que se hagan, solo proyectos antes. Entonces, eso está causando muchos problemas, ¿verdad? Y luego, revisen si la revista les acepta que la inteligencia artificial haya participado en algún proceso de la investigación. Hay actualmente una iniciativa que se llama Kangaroo, que es precisamente para estimar cuáles van a ser los usos de la inteligencia artificial en la producción de conocimiento, y hay revistas que no te dejan utilizar ChatGPT ni nada por el estilo, y hay revistas en donde te dejan, ¿verdad? Entonces revisen eso, aquí se los dejo para que se metan a este tema maravilloso. Y el tip es que ustedes estén, ojo, que ustedes estén al día de los sistemas de publicación. Todas las revistas tienen sistemas automatizados de publicación y el tip más importante es que se hagan su ORCID o su ORCID en español, que es un identificador de ustedes. Es como la cédula como publicadores y como científicos. Métanse a ORCID, créense un perfil y ellos les van a dar un número que es su cédula como investigadores, que muchas revistas se los van a pedir cuando intenten publicar, ¿verdad? La otra cosa es, todas las revistas tienen listas de instrucciones, síganlas al pie de la letra, no se pongan creativos, hagan lo que la revista les dice. Y la otra cosa es, piensen como un revisor. Los revisores de revistas tenemos como lineamientos para revisar. Aquí les dejo varios lineamientos de una revista para que ustedes sepan qué es lo que el revisor les va a pedir y traten de que su artículo conteste lo que el revisor está buscando en el artículo. Entonces aquí les dejo, el tip es, busquen en la revista qué es lo que le piden a los revisores para que ustedes sepan qué es lo que tienen que cumplir. Por supuesto, no vamos a publicar para complacer revisores, pero sí es bueno publicar siguiendo los lineamientos y sabiendo qué es lo que me van a preguntar. Y aquí viene, ¿por qué se pueden rechazar los artículos de primera entrada? Vean, a mí me han rechazado artículos en la primera media hora, lo mando y ya a la media hora me dicen, no, o sea, no señor, el artículo no sirve para nuestra revista. Por lo general son revistas que ven que no calza con las revistas, pero así,
de verdad que me han rechazado el artículo casi que enviándolo. O sea, no se frustren si se los rechazan. Por lo general, las buenas revistas rechazan el 90% de los artículos y por lo general un artículo, a mí me lo rechazan 3 hasta 4 veces antes de encontrarle una buena revista que lo quiera. Y la opción, ¿verdad? Y recuerden que hay revistas que pueden durar hasta años en resolver el artículo. Piensen que la revista les va a, tiene que mandarla al revisor, les va a dar por lo menos 2 meses al revisor, luego tiene que mandárselo usted. Cuesta mucho encontrar revisores, entonces hay revistas que le dicen a uno, si en 6 meses no le hemos contestado es porque no le vamos a publicar, así de difícil. Entonces, para que sepan que pueden durar mucho tiempo. Hay revistas que duran hasta más de un año y no contestan, bueno, es muy ingrato esta profesión de publicar, ¿verdad? Y luego viene la respuesta que es que lo acepten tal y como está en el artículo, que necesite revisiones o que está rechazado. Si se lo aceptan tal y como está, se van y se compran la lotería porque están suertudos, ¿verdad? Porque que algo pase así es muy difícil, ¿verdad? Y hay un chiste en las redes, ¿verdad? El artículo, cuando ustedes lo enviaron y el artículo, ¿cómo queda después de las revisiones de los revisores? Porque muchas veces le mandan a varios revisores y queda un desastre de artículo. Y eso es un chiste que hay mucho dentro de los investigadores. Entonces, sus opciones son incorporar las sugerencias o enviar el artículo a otra revista o apelar la decisión. Perdón. Lo más probable es que apelar la decisión no sea lo más prudente porque la revista tiene muchos otros artículos y no te lo va a publicar si uno no acepta las sugerencias. Pero tienen esas opciones. Y el otro tip es cuando envíen el artículo mejorado, envíenlo con una carta diciendo cuáles, uy, perdón, cuál es la observación del revisor y cómo la mejoraron y cómo incorporaron la revisión. Eso le va a facilitar a la revista ver que ustedes hicieron los cambios y les aumenta la probabilidad de publicar. Y luego va a venir una parte donde ustedes le den las galeras y ahí no pueden hacer cambios, sino que nada más ahí aprovechan para saber si los nombres de los autores están correctos, para ver si hay un párrafo mal. Ahí ustedes aprovechan para decir la universidad, si cambiaron de universidad, que esperemos que no, ¿verdad? Que estén los mismos aquí, ¿verdad? No se hacen cambios mayores. Perdón. Revisen direcciones electrónicas, nombres, afiliaciones. Si alguien se casó y cambió de apellido, se puso un guión, ojo con el nombre. Nosotros que tenemos 2 apellidos, pongámosle guión a los 2 apellidos porque si no nos separan y nos ponen el último apellido como si fuera nuestro apellido principal, ¿verdad? Y al final, no se olviden de celebrar porque cuando uno publica y le publican el artículo es una hazaña tan grande que es importante publicar. Van a perdonar esta última maratón, pero nos emocionamos mucho en la primera parte y esta última parte tiene que ver mucho con el proceso, pero aquí les dejo un montón de recursos para que ustedes vayan viendo cómo se van metiendo en el mundo de la publicación científica y sobre todo métanse en el ORCID, en el ORCID y háganse su cédula de investigadores para que de una vez puedan acceder a un montón de revistas que les van a pedir el ORCID. Y esto es lo que yo les traía para hoy. No sé si tienen alguna consulta, duda. Ya es una locura, ya es muy tarde. No veo de momento ninguna pregunta. Igual pueden levantar la mano si quieren hacer último comentario. Pero de momento, pues agradecerle a Vanessa por este espacio, por los diferentes recursos y sin duda alguna esa información tan valiosa que va a ser de gran ayuda porque muchos de los que están acá conectados son personas que me han hecho acá diferentes consultas y justamente sobre los apartados que se fueron revisando en la presentación. Entonces, creo que tanto el material como esta presentación van a ser muy útiles para el proceso de escritura que están ellos en cuanto a sus artículos científicos. Y por supuesto también agradecerles a todos los presentes y a los que finalizaron también con nosotros. Acá tengo
Bueno, comentarios más como de agradecimiento y felicitaciones por el espacio. Vanessa Smith es una doctora que es una gran profesional y una gran persona y la verdad es que agradezco mucho esta colaboración porque siempre se aprende montones. O sea, siempre en esos espacios se saca mucho provecho. No, gracias a ustedes y disculpen, ¿verdad? Una de las, precisamente una de las cosas es manejar bien el tiempo, ¿verdad? Pero uno tiene tantas ganas de contarles el montón de cosas, ¿verdad? Que no quería dejarlas, pero la presentación la tienen, ¿verdad? Y todos los enlaces que están ahí, todas las referencias que están ahí, son de acceso abierto, excepto lo de Clarivate, ¿verdad? Que eso hay que pagarlo, ¿verdad? Pero no ocupan porque tienen Simago y tienen otros espacios para poder buscar la revista y empiecen con revistas aquí primero, luego salgan a Latinoamérica, luego tírense a Europa, ahí donde es fuerte la competencia, pero empezar, pero hay que empezar a publicar. Así es. Dice algún correo para consulta si es posible. Anota Se acá. me olvidó ponerlo en la presentación, entonces lo voy a poner en el chat. Muy bien. Vanessa.smith@ucr.ac.cr y en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, en nuestra página, ahí van a encontrar también un montón de recursos y de artículos y de cosas que pueden encontrar gratuitos. Y ahí se los puse en el chat para que lo copien. Normalmente lo pongo en la última transparencia, ¿verdad? Pero se me fue. Debajo del muchas gracias. Debe estar ahí escondido con alguna letra oculta, ¿verdad? Y ahí pueden también encontrar más recursos y cualquier otra consulta estoy a su disposición. Más bien, muchas gracias por la paciencia. No, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches y ojalá que puedan descansar. Nos vemos para las próximas capacitaciones que están para el mes de mayo. Un placer. Muchas gracias y los felicito por el trabajo que están realizando y muchos éxitos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.